estatua, Nabucodonosor llevó a cabo algo extraño. Vamos a ver de qué se trata. Daniel capítulo 3, versículo 1. Vamos a la pantalla. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, es decir, una estatua idéntica con la que él se soñó. Solamente que aquí había una diferencia. ¿De qué material estaba hecha la estatua? ¿Y cómo estaba la anterior, con la que él soñó? De oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro. Pero él no quiso hacer la estatua con todos esos metales y esas mezclas, sino que solo quiso hacerla de oro. ¿A quién representaba el oro? A Babilonia. Era su imperio. O sea, lo que estaba haciendo era representar en esta estatua de oro solo a Babilonia. El mayor peligro venía acá. Ahora solo se centró en su potencia, en su nación, y dijo: voy a hacer grande a esta nación. La voy a hacer poderosa, invencible. ¿Ah? Sorprendente. Así que entonces, Dios lo iba a corregir a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, después de que escuchó el mensaje de Daniel, en su primera profecía, Nabucodonosor se humilló. De veras creyó en Dios. Pero ahora lo que le estaba ganando, ¿qué cosa era? Su propio orgullo, y eso era peligroso. Dios no lo desechó por eso, ¿no? Simplemente le enseñó que tuviese cuidado. Porque si Nabucodonosor llegaba a exaltarse demasiado, vamos a ver en el desarrollo de este capítulo quiénes se iban a aprovechar. Fíjense en esto. Una persona, cuando no está en sus 5 sentidos, porque la fama, el poder, la gloria y el dinero la hace salir de la realidad, ya que ustedes han visto que una persona cuando empieza a obtener mucho poder, ¿cómo se vuelve? Arrogante, ¿no? Piensa que es dominante. Entonces, Satanás inmediatamente le pone personas cercanas. ¿Para qué? Para que lo puedan desviar, puesto que él ya no está en la realidad cuando está arrogante. Él está en otra realidad fantasiosa. Entonces, los que ya conocen de qué se trata ese proceso en el poder, saben que la caída de un líder está en su arrogancia. Entonces, aquí, si Nabucodonosor no era corregido, la gente que estaba a su alrededor, sus dirigentes, funcionarios del pueblo, se iban a aprovechar de él. Y lo iban a llevar por un terreno equivocado para poder hacer que el pueblo de Dios sea desaparecido de la tierra. Entonces aquí debía de cuidarse Nabucodonosor y Dios lo ayudó. Vamos a ver el desarrollo del tema. Sigue diciendo acá, seguimos en el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. 60 codos, estamos hablando casi de 30 metros de altura, ¿no? Y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. En otras palabras, Babilonia existirá para siempre. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿A quiénes dice que invitaron? A todos los grandes, ¿no? A los poderosos. ¿Para qué? Para que todos vengan y deifiquen la gran estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Hasta aquí Nabucodonosor ya estaba buscando, ¿qué cosa? Su exaltación. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero, ¿qué cosa significa pregonero?
¿Ah? El que anuncia, en este caso, el que predicaba, el que llamaba la atención. ¿Qué cosa decía? Anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí, este pregonero llamaba la atención a una orden. ¿Cuál era la orden que se estaba dando? Una orden contraria a la libertad de las creencias de los pueblos. ¿Por qué? Porque ahora Nabucodonosor estaba juntando lo secular con lo religioso. Fíjense lo que está diciendo. Y que adoréis la estatua. ¿Eso qué significa? Esa es una orden religiosa. Pero esta orden religiosa se la estaba dando por medio ¿de quién? Del sistema civil, del gobierno. Esto era una formación de una alianza político-religiosa. Ahora, el mayor peligro que siempre ha existido en todas las naciones y potencias es unir la política con la religión. Porque entonces la política va a hacer que se cumpla como leyes y como reglas lo que diga la religión que tenga más poder en una nación. ¿Correcto? Ahora, cuando esto se da, cuando se acepta esa alianza, los resultados son peligrosos. ¿A qué llevan? Miren esto que dice acá. Verso 5, verso 6. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuál fue la sentencia para los que no querían postrarse ante la estatua? Muerte, quemados en un horno de fuego. ¿Correcto? Es por eso que el peligro de la alianza político-religiosa trae como consecuencia deshacerse de toda persona disidente. ¿A quién se le llama disidente? A todo aquel que no coincide con las ideas de otro, en este caso de una institución religiosa. ¿Correcto? Fíjense, Jesús no coincidía con las ideas del Sanedrín. Entonces, ¿cómo era tomado Jesús? Como disidente, que difiere de las ideas del Sanedrín en este caso. La palabra disidente significa diferir de las ideas de otro. Entonces, en la Edad Media, los disidentes se convirtieron en aquellos que seguían la Biblia contrario a lo que Roma decía en el tiempo del papado. Los disidentes en este tiempo serán los que no coincidan con una religión oficial que se querrá imponer sobre toda la tierra. ¿Cuál sería el peligro ahora? Fíjense en esto. Durante estos últimos años, desde el año 2000 ya, el asunto se ha puesto más fuerte, la Iglesia Católica Romana, junto con las iglesias protestantes, que son el mundo cristiano, ¿correcto? Muy distinto de las iglesias musulmanas, de las iglesias judías, budistas, shintoístas. El cristianismo se supone que cuenta a todas las iglesias que hablan de Cristo. Entonces, en la Edad Media sabemos que el protestantismo se separó de la Iglesia Católica porque diferían de sus ideas. Y estos protestantes eran defensores de la Biblia, mientras que Roma era defensora de la tradición.
Roma Católica siempre ha buscado seguir las tradiciones, las reglas del magisterio, y la Biblia queda en tercer plano, ¿correcto? Es decir, si tú estudias la Biblia y quieres seguir la Biblia al pie de la letra, ellos te dicen, momentito, también tienes que aceptar la interpretación de los líderes de la iglesia. Si tú quieres seguir solo la Biblia, te vas a equivocar y te vas a convertir en un hereje, ¿correcto? Esa es la idea de Roma. En Roma no se puede estudiar por ti mismo la Biblia y seguir la Biblia y la Biblia sola. Tienes que aceptar los sacramentos que manda la Santa Madre Iglesia. Muy bien. Por eso los protestantes salieron de Roma protestando todas ese tipo de ideas y muchas cosas más, como los abusos de la Iglesia, ¿no? Las indulgencias, las excomuniones, etc. Ahora estos protestantes juraron, cuando salieron de Roma, nunca volver a ella. Más bien, sacar de ella a toda esa gente para que sea salva a través de la fe en la palabra de Dios. ¿Correcto? Se supone que debían rescatarlos y nunca hacer una alianza, porque una cosa es alianza y otra cosa es convertir a la gente hacia este lado. ¿Correcto? Bien, esos eran los ideales. Estoy contando la historia para que conozcas de qué se trata. Ahora bien, una vez que los años fueron pasando, los protestantes comenzaron a decaer. Y en lugar de seguir la Biblia, comenzaron a seguir el sensacionalismo. Es decir, comenzaron a centrarse más en milagros, más en la música, más en la relación con Cristo de manera emocional. Y la religión, que era un centro de estudios en el protestantismo, se convirtió en un centro de reunión para simplemente compartir emociones y sentimientos cristianos. ¿A eso qué se le llama? Cuando la iglesia deja la Biblia como una guía para poder caminar en las sendas de Dios, la iglesia se corrompe. ¿Dónde empieza la corrupción? Cuando vemos en la política la corrupción, ¿dónde comienza? Cuando los políticos ya no hacen cumplir las leyes, ¿correcto? Ahí comienza la corrupción. Ya eso le sigue pues una serie de cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Comienza a venir la búsqueda del dinero, el robo, ¿ah? Y entonces comienzan a crear una serie de cosas, como por ejemplo ahora se ve en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El presidente actual está combatiendo con fuerza a un sistema de corrupción que ha estado existiendo en su medio, ¿no? Fíjense que ahora se han visto grandes empresas e instituciones que se estaban apropiando de dinero que se enviaba desde esa nación para ayudar a las necesidades de los países pobres. Pero todo ese dinero se lo estaban echando al bolsillo, ¿quiénes? Los políticos, ¿no? Y los que formaron ONGs, los que formaron instituciones paralelas y hasta fantasmas. Y lo que más ha sorprendido es que se estaba dando incluso sueldos a personas que tenían 340 años, 240 años y 150 años. Es decir, se estaban pagando sueldos a muertos. Eso no tiene sentido. Estaban en planillas y son 60 millones de dólares que se estaban yendo en sueldos de personas que ya no estaban en la tierra. ¿Quién estaba llevándose esa plata al bolsillo? ¿Ah? Entonces todo eso se ha empezado a denunciar y se ha declarado que ya se ha recuperado en esa nación $1 trillón. $1 trillón es una cifra astronómica. ¿Ah? Pero bueno, solo tomo eso como ilustración para que vean la corrupción. Entonces, cuando en la iglesia entra la corrupción, es cuando comienzan a dejar a la Biblia como guía y se dejan ahora conducir por una religión emocional y sentimental. ¿Cuál es el peligro de ese tipo de religión?
que cuando alguien te predica y no te enseña lo que dice la Biblia, entonces te está enseñando sus ideales personales. ¿Te imaginas un pastor viniendo y diciendo, hermanos, quiero hablarles hoy día de un tema que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartirlo con ustedes? Y en lugar de compartir lo que dice la Biblia, comparte lo que le pasó a él. ¿Cómo sabemos si es verdad lo que le ha pasado? Y de pronto comienza a decir, esta semana el Espíritu Santo me habló. Jesús se me presentó en un sueño y me dijo que tenemos que empezar a ser más justos con Él. Tenemos que amarle más. Necesitamos ahora que aquí delante en esta mesa ponga cada uno $1,000. Los que no pongan, impíos, no tienen fe. Y toda la gente dice, el pastor está hablando. Dios le ha hablado, dice Jesús, somos unos impíos si no le damos. Y una vez que todos comienzan a poner todo el fajo de billetes al bolsillo, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Ustedes sí son verdaderos cristianos. Esos impíos que no quieren dar más sean. ¿Se dan cuenta que pareció que he predicado un mensaje bonito? Pareció que he dicho algo bonito de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes sabe que yo he conversado con Jesús? Nadie ha visto. ¿Quién ha estado en mis sueños para saber que el Espíritu Santo me habló? Nadie ha visto. ¿Se dan cuenta? Esa predicación que se ha introducido en las iglesias protestantes se llama corrupción. Porque entonces cualquiera se aprovecha para decirle una mentira a la gente y sacarle todo el dinero que pueda. La corrupción, al dejar las leyes de Dios, la palabra de Dios, da un siguiente paso. ¿Cuál? ¿La búsqueda de qué? Del aprovechamiento. Y eso comenzó a pasar en las iglesias protestantes. Y la mayoría de ellas ustedes comienzan a ver que solo se ocupan en el sensacionalismo, en hacerle creer a la gente cuentos de misterios, de sueños y revelaciones, y música. La música es el arma más perfecta del demonio. Fíjense lo que pasó acá. ¿Qué se les pidió a todos? Que al sonido de la música. Volvamos ahora a Daniel capítulo 3, donde nos hemos quedado verso 4. Desde el 4 vamos a leer otra vez. No, está bien ahí. Verso 7. Por lo cual, escuchen bien, porque eso viene desde el verso 4, ¿ah? Pero en el 7 está repetido. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había. Ahora yo les pregunto, Estados Unidos de Norteamérica, que es la cuna del protestantismo, ¿no es cierto? Pues todos los protestantes huyeron perseguidos del poder papal a los Estados Unidos. Estados Unidos abrió sus puertas a los perseguidos. No le abrió las puertas a todo aquel que quisiera ir, sino a los perseguidos, a los que eran maltratados por el Papa, sean protestantes o sean ilustrados. ¿Por qué? Entonces la iglesia perseguía civilmente a los que hablaban contrario a la ciencia de la iglesia. En la ciencia de la iglesia, la tierra era el centro y el sol giraba alrededor de ella, ¿no es cierto? Y cualquiera que dijera lo contrario de eso y dijera que la tierra gira alrededor del sol, la Inquisición se lo llevaba. Así de simple. Se creía que la tierra estaba cargada por 4 elefantes, ¿no? Gigantes. Cualquiera que dijera algo contrario a eso era señalado. Entonces, todos los que eran gente estudiosa tuvieron que huir porque la Inquisición los perseguía a matar. Entonces a todos esos Estados Unidos les abrió las puertas. Esos eran los inmigrantes a quienes se les abría las puertas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, llegaron inmigrantes de todo tipo a esa nación. Aparte de los que eran fieles a Dios, llegaron en cantidades.
Y entraron en esas tierras gente que incluso el Vaticano envió. ¿Para qué? Para tomar los Estados Unidos. Tal es así que en estos últimos años, desde el año 60 en adelante, la cruzada católica comenzó a funcionar en los Estados Unidos. ¿De qué se trataba? Se trataba de marchas católicas que salían por todo Estados Unidos para promocionar las ideas de Roma. Y Estados Unidos comenzó a inclinarse por el lado de Roma y a decir que después de todo podíamos trabajar unidos y juntos. Así en 1994 se firmó la Alianza Católico-Protestante, que se llamaba ECU, Evangélicos y Católicos Unidos para el Tercer Milenio. Desde entonces ha habido una alianza de estos dos poderes. Pero ahora, volvamos un poquito atrás y vamos al asunto de la música, porque esta es la clave. Resulta que los movimientos protestantes comenzaron a aceptar la música jazz entre los años 40 y 50. Y muy pronto el sector que era marginado por muchos y que había un racismo tremendo con el sector moreno, ¿qué hicieron por vengarse del sector blanco? Comenzaron a mezclar música afro con la música jazz. ¿Para qué? Para hacer que los blancos cristianos se volcaran a las ideas africanas que ellos traían. Y cuando mezclaron el jazz con la música afro, nació el rock. ¿Correcto? ¿Y entonces qué pasó? Todos aquellos que eran protestantes comenzaron a recibir dentro de sus iglesias la danza de los afroamericanos, que era una mezcla de la música afro que se dedicaba a los espíritus de los muertos. Y esa música que se dedicaba a los espíritus de los muertos, al mezclarse con el jazz, se convirtió en la música aceptable por los protestantes de los Estados Unidos con el nombre de la música gospel. ¿Correcto? Y esa música gospel, que se llama hoy la música evangélica, que todos los evangélicos, sobre todo en los Estados Unidos, cantan el género gospel, que significa el género del evangelio, de la música cristiana. Pero esa mezcla hizo que en los Estados Unidos los protestantes y los hijos de los protestantes comenzaran a meterse en nuevas ideas de géneros musicales. Por ejemplo, gente como Elvis Presley han sido hijos de protestantes. Muchos de los cantantes, Jerry Louis era hijo de protestantes. En los Estados Unidos, la mayoría de los cantantes que han formado grupos de rock han sido hijos de pastores, hijos de protestantes, de creyentes. Y ellos son los que han ido a la fama con esa mezcla de música que se llama el rock and roll. Y el rock and roll comenzó cada vez más a satanizarse, hasta que apareció el rock ácido. ¿Correcto? Los promotores comenzaron con las ideas de los Beatles, que no nació tampoco de los Beatles la idea del rock, ni de Elvis Presley. ¿De dónde partió toda esa idea? Y toda esa mezcla bien trabajada de todo ese sistema que a la fuerza introdujo la música dedicada a los espíritus, pero que fue utilizada por el Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock es un instituto que controla el cine, la televisión y la industria de la música a nivel mundial. Y este instituto tiene a psicólogos y demoniólogos que son los que dirigen el instituto. ¿A quién se le llama demoniólogo? Demoniólogo se le dice a todo aquel que trata
males de ataques epilépticos en la gente, ¿correcto? Se le llama demoniólogo. ¿Eh? No es simplemente por de los demonios y nada, sino porque trata ese tema. Entonces, psicólogos y demoniólogos, bajo las ideas de Sigmund Freud. ¿Quién es Sigmund Freud? ¿Se acuerdan? El padre del psicoanálisis, ¿no? Entonces, con las ideas de Sigmund Freud, llevaron adelante un proceso de control de masas. De tal forma que todo ese control de masas psicológico introdujo con fuerza el rock and roll hasta llevarlo a ser un rock diabólico. En los 80s, la música rock comenzó a tomar fuerza con la música pop. Es el tiempo de Madonna, de Michael Jackson, Europe, Bon Jovi, etc., ¿no? Todos esos comenzaron a empujar con fuerza hacia un cambio total en la juventud americana. Y entonces, las iglesias protestantes, al ver que los jóvenes se iban con esa música, introdujeron dentro de sus iglesias el rock evangélico, el rap evangélico, el pop evangélico, la balada evangélica. Y en las iglesias protestantes comenzó a escucharse toda esa mezcla de música en un afán de que sus juventudes no se les vayan. ¿Y cuál fue el resultado? La iglesia se corrompió. Para eso, por el otro lado, el grupo carismático católico comenzó a trabajar. Y comenzaron a introducir también ellos la música. Y comenzó a verse en iglesias católicas algo que nunca se había visto antes. Jóvenes, muchos de ellos contratados, para poder entrar en esas iglesias y comenzar a introducir la música balada, la música rock, a fin de que todos ellos puedan participar de un nuevo cristianismo más libertino. De esa manera, cuando se encuentran las dos coaliciones en 1994, evangélicos y católicos pensaban lo mismo. ¿Te diste cuenta? Ahora, de esa manera, la iglesia con la música comenzó a corromperse. Porque la música tiene el propósito de cambiar la mentalidad con tu consentimiento. Fíjate en esto. ¿Conoces tú a alguna persona, y si la conoces va a ser rara, que no escuche música? ¿Ah? Subes al carro, música. Bajas del carro, estás caminando por la calle, música. Y la gente no vive sin música. Pero, ¿sabías tú que eso que le llaman música no es música? ¿Que son técnicas de control mental? Fíjate, con la música se te puede hacer llorar. Con la música se te puede hacer reír. Con la música se te puede hacer matar. Con la música se te puede transformar. Eso está demostrado. Por los decíbeles de la música, inmediatamente tus células reaccionan ante los decíbeles por la vibración de la música. Cuando se hicieron los experimentos con soldados y con presos, se empezaron a tocar notas musicales que salían del pentagrama hacia arriba y hacia abajo. Es decir, sonidos extremos. Y cuando se empezó a probar esos sonidos extremos, se lograba reacciones diversas en la persona. Se le ponía triste, se le ponía a reír, se le ponía sensual, se le ponía a renegar, de todo. Solo con la música. Y cuando se han empezado a codificar esas piezas musicales con los sonidos de acuerdo con las reacciones de una persona, al final ha salido una pieza musical completa. Muchas de esas son las que ahora se utilizan para poder hacer que la juventud caiga con el famoso reggaetón.
Si ustedes escuchan el reggaetón de ahora, es simple y llanamente pornografía, pero cantada. Así de sencillo. O sea, eso se llama abuso contra la juventud. Porque se están metiendo en su cabeza sin que ellos den permiso. Están trabajando con sus hormonas. Porque durante la adolescencia y la juventud, las hormonas están comenzando a reaccionar para dar forma a la personalidad de la persona. Es decir, gracias a las hormonas es que tú, si eres un varón, comienzas a comportarte ya más serio, quieres que todos te respeten, ahora quieres que ya no te vean como el chiquillo de la calle, que te den tu lugar. Y si eres una dama, quieres que todos te traten como una señorita, porque las hormonas te empiezan a llevar hacia eso para la formación de tu personalidad. Pero también esas hormonas actúan así porque tú quieres quedar bien con el sexo opuesto. Quieres que te traten bien, que te miren. Viceversa. Pero si en ese momento te desvían la mente a lo exagerado, a lo sensual, entonces tú vas a caer en el deseo sensual exagerado, precocidad exagerada. Y pronto vas a llegar a convertirte en una persona que no tiene control de sí misma. Y no vas a querer saber nada con la religión. Vas a renegar con la Biblia porque vas a pensar que la Biblia te prohíbe. Porque vas a creer que la Biblia te cierre el paso. Pero cuando tú vas a la Biblia hace todo lo contrario. ¿Qué? Te enseña cómo se hace para que no te vaya mal. ¿Te diste cuenta? Te da el camino correcto para que cuando quieras tomar una decisión, la hagas bien. Eso es todo lo que hace la Biblia. Después no te hace nada. Pero sin embargo, a través de la misma música, te desvían. Y el resultado es que con la música tienen control sobre ti. ¿Qué pasó aquí en el texto bíblico? Versículo 8, seguimos leyendo. Por esto en aquel tiempo, versículo 7, perdón, 7 y 8 vamos a leer. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Esto es increíble. Es decir, oyeron la música y calladitos, ¿qué hicieron? No hicieron ningún esfuerzo por defenderse. Y estamos hablando de que no era solo Babilonia, de todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Cómo logró eso en ese tiempo Babilonia? Sorprendente. Eso se llama hipnotismo. ¿Ahora te das cuenta del peligro? La música que hoy se escucha se llama la música de los 440. Ustedes oyeron hablar de Juan Luis Guerra, ¿no? Juan Luis Guerra y la 440. Shakira menciona la 440. ¿Qué es la 440? Resulta que la música ha sido diseñada a 432 decibeles. El decibel es el que hace la vibración cuando escuchas la música. Cuando vibra demasiado, tu sangre comienza a vibrar adentro porque es líquido. ¿Comprendes? Cuando vibra a 432 Hz, entonces tú te sientes tranquilo. Escuchas la música, puede que te guste, puede que no. Pero cuando es a 440, no. Tú escuchas la música y como la sangre vibra, pica el cuerpo. No es que te vas a rascar. Pica significa... ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué te hacen? Te están utilizando. Tú ni siquiera te das cuenta porque tú crees que tú estás reaccionando. No. Los hertz de los decibeles de la música, lo que hacen es mover todas tus neuronas cuando la sangre comienza a vibrar. Y al suceder eso, te estresas. Y ahora tu cuerpo quiere botar el estrés. Hay mucha energía que se está acumulando porque la sangre está vibrando.
Y entonces la reacción natural es que quieras moverte, es que te quieras poner más alegre, que quieras llamar la atención hacia tu persona. Finalmente, bailarás. El siguiente camino entrará la sensualidad. ¿Por qué? Porque tu sangre está hirviendo, se está moviendo con fuerza, y entonces tus neuronas se van a excitar y el resultado va a ser catastrófico porque vas a perder el control de tu persona. ¿Ves? No es música. ¿Entiende? Creíamos que era música. Nos engañaron. Es técnica de control mental. ¿Para qué? Porque el mundo y los que buscan dominarlo, lo que necesitan es mano de obra, no gente que piense. ¿Entendiste? Es decir, en el mundo lo que se busca de ti es que tú seas una persona que solo sirva para trabajar en sus grandes empresas, pero que tú no pienses, que solo dependas, que no seas creador. Muy bien. Ya vamos a hablar a profundidad en otro tema acerca de cómo se trabaja para esos malos fines. Lo que nos interesa hasta aquí es cómo la música es empleada para el control mental. Gracias a Dios que, siendo Estados Unidos el centro, ¿no?, la mata donde se empezó a mover todo esto, porque a decir verdad la mayor cantidad de música, de diversión, de placer, nace de allá. Lamentablemente, ¿no? Como un país que un día fue la cuna de la protección de los fieles de Dios, ahora, por sus prácticas, se ha llegado a desviar tanto, hasta el punto que cambió la libertad por el libertinaje. ¿Se acuerdan ustedes que esta artista Madonna en una ocasión salió por las calles de Nueva York desnuda totalmente, corriendo por las calles? Y cuando la policía la paró, le dijeron, ¿qué le pasa a usted? Porque ella es famosa, pues, ¿no? Y entonces ella dijo, ¿qué cosa? Estamos en el país de la libertad. Acá somos libres. Nadie nos puede venir a imponer cosas. Y entonces le dijeron, pero usted está yendo pues contra el pudor. ¿Cómo va a salir desnuda? Bueno, si es un pecado lo que estoy cometiendo, que lance la primera piedra el que no tenga pecado, les dijo. Mira, empujaron a la nación a la inmoralidad y al vicio, y la libertad se convirtió en libertinaje. ¿Ahora te das cuenta de lo que pasó con esa nación? ¿Cómo empezó a decaer? Y los movimientos gobernantes, por buen tiempo, movimientos demócratas, toleraron un sinfín de cosas raras. En los años 60 toleraron ¿qué cosa? La contracultura. ¿Qué cosa es la contracultura? Es el tiempo cuando se permitió la droga, la marihuana, con los movimientos de John Lennon, uno de los Beatles, ¿correcto? Y él hizo tremenda presentación de concierto que duró una semana. Y lo hicieron en un parque. Y todos fueron para escuchar su música, pero durante el día la gente estaba ahí. Los niños estaban ahí. Y todos tenían que tomar la pastilla ácida, el LSD, la droga. Y eso con el consentimiento del gobierno. Y hasta en las propagandas de televisión se promocionaba la pastilla ácida. Y muy pronto se declaró el mensaje de John Lennon con todos los que estaban allí, que eran jóvenes, hijos de pastores, creyentes, ¿eh? Y todos declararon, ahora necesitamos que acepten nuestra propuesta los del gobierno, ¿qué? El amor libre. Es decir, que nadie te prohíba poder convivir con tu pareja, cambiarla cuando quieras, y que nadie se meta en tu vida. Tremendo. O sea, pero como ley, ¿eh? No era la libertad de cada quien, cualquiera que quisiera hacerlo en su vida como le dé su gana. No. Esto era ley. Se solicitaba que se aplicara esas libertades, libertinaje. Y entonces comenzó la era hippie, el amor libre,
el vivir como les dé su gana. Si querían, se salían de la casa aún antes de los 18 años y se podían ir a vivir con quien querían. Y pasados los 18 años, la televisión comenzó a ayudar. Y se comenzó a presentar películas de jóvenes que se les ve viajando de una ciudad a otra, se encuentran con amigos, ellos viven entre ellos, pero no se ven a los padres en la película. No hay ninguna formación de hogar, es una vida individual. Los jóvenes se divierten sin que los padres estén presentes. Se empezaron a hacer ese tipo de películas progresistas con la finalidad de desmoralizar a los jóvenes. Y eso lo toleró el movimiento demócrata por muchos años. Pues el movimiento republicano es todo lo opuesto, ¿no? La otra exageración, la otra ala, donde ellos presionan para que se pongan reglas férreas en una nación a fin de mantener lo que ellos llaman la moralidad, pero extreman cosas cuando se quieren meter en asuntos religiosos. Es por eso que incluso el actual presidente de los Estados Unidos se retiró, ¿no?, de los republicanos y prácticamente ahora se ve como independiente, donde él busca hasta cierto nivel aplicar reglas que ahora controlen la corrupción y otras cosas que esperemos no se meta para nada con la religión, ¿correcto? Pero bueno, sucede que debido a eso la nación protestante de los Estados Unidos decayó. Y ahora, a través de la música, la gran mayoría de los jóvenes que eran prácticamente la esperanza de esa nación, ahora los jóvenes solo piensan en sexo, tabaco y drogas. No piensan en otra cosa. Sus cabezas solo dan vueltas en eso. Y cuando tú les predicas el evangelio, les choca. No quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque su mente está en otra cosa. Sienten que la religión no les va a dejar hacer lo que quieren. ¿Ah? Los han engañado. Les han formado las mentes de esa manera. A través de programas escolares, universitarios, se ha introducido en los jóvenes la idea de libertinaje. Y es por eso que ahora incluso se ha hecho una investigación y se ha encontrado que millones de dólares que estaban siendo enviados para la educación estaban siendo para introducir programas LGTB, feministas, programas que dentro de los colegios haya la inclusión, el cambio de lenguaje, ellos, ellas y ellas. Entonces se ha introducido una suerte de ideas inexistentes en las mentes de los jóvenes. Ideas irreales, que solo son fantasías, y las fantasías son más sensuales que otra cosa. Entonces todos estos jóvenes, al ser llenados así en sus mentes de ideas que son totalmente pervertidas y atrofiadas, han comenzado a cambiar la mentalidad y han logrado que tengamos jóvenes que ya no piensan en la vida eterna, que cuando les hablas de las cosas reales de la Biblia, de las profecías, de lo que espera al pueblo de Dios, ya no puede aceptar su mente ideas como esas. ¿Y saben cómo las ven? Como fantasías. ¿Qué se llama eso? Eso se llama haber dañado la mente humana. ¿Y cómo rescatamos a todos esos jóvenes? Contándoles esto que se llama la verdad, para que ellos sepan lo que está pasando y tomen decisiones correctas. Sorprendente. ¿Estabas preparado para cosas como estas? Sigue leyendo, Daniel capítulo 3, versículo 8. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente ¿a quién? Este es el punto ahora. Cuando vieron que los hijos de Dios no se postraron ante la imagen, ¿qué les hicieron? ¿Ah? Miren lo que pasó, sigan leyendo. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive.
tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. ¿Qué cosa significa esto? Una imposición ¿qué? Por parte del poder del Estado. Y todo iba a ser en base a la música y a la idolatría. No quieren postrarse ante tus dioses ni adoran la estatua de oro que en otras palabras, no aceptan que tú vas a ser la única nación dominante en la tierra. Tremendo. Lo que se quería era que toda la corrupción de esta nación fuera impuesta sobre todas las demás naciones. Así que, si nosotros en una nación aceptamos la alianza político-religiosa y van a inducir a la gente con la música para que lo haga, porque una mente sensual, si tú le dices así, oye, dice que quieren sacar un decreto dominical. ¿Sí? Está bueno, güey. ¿Por qué? Va a haber descanso los domingos completo. La vamos a pasar mejor. No, pero entiende, pues, la Biblia dice que si hacen eso están poniendo la marca de la bestia. Ay, estás creyendo tonteras. ¿Todavía crees esas fantasías de que la marca de la bestia, que la ley dominical? ¿No estás creyendo en eso? No, pero es verdad. Si hacen eso vas a ver matanzas. No, ¿qué estás creyendo? Tú estás en la Edad Media todavía. ¿Tú piensas que va a haber eso? Sorprendente. Pero ya estamos viendo ciertas cosas raras por allá por Siria, ¿no? No podemos determinar mucho sobre eso, pues no sabemos qué hay en el fondo, pero se están atacando a gente de creencia cristiana. No necesariamente puede ser la verdad, porque ahí hay una mezcla de todo tipo de ideas, pero vemos un gobierno que manda matar a personas solo porque no cree como ellos. Ahora yo pregunto, ¿es una realidad que una nación puede llegar hasta ese punto o no? Claro, lo estamos viendo, lo estamos palpando. Más de 1000 personas decapitadas, ¿no? A vista y paciencia de toda la gente. Y los gobiernos parecen que no se han dado cuenta todavía. Pero sea lo que fuere, y que ya ha confundido eso a muchos evangélicos, ¿no? Porque han dicho, ¿cómo es esto? Se supone que la tribulación debía de ser después del rapto. Porque ellos creen en el rapto, ¿no es cierto? Pero resulta que la tribulación está siendo antes del rapto. Y ya varios de ellos han dicho, creo que nos hemos equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que el rapto no es antes, sino que el rapto viene ¿cuándo? A la segunda venida de Cristo. O sea, ya están pensando como los adventistas ahora, que la segunda venida de Cristo es para que recién sean arrebatados aquellos que han sido fieles al Señor. No en un rapto, sino abiertamente. Entonces, esto está sacudiendo al mundo cristiano. Y millones, escuchen bien, millones de los movimientos evangélicos dominicales ahora van a empezar a poner los ojos en el lado adventista. Y eso es gloria para el Señor, porque entonces varios adventistas, o mejor dicho, varios evangélicos se van a pasar al pueblo de Dios. Pero la pregunta es esta. Cuando todos ellos busquen al pueblo adventista, ¿a qué adventistas se van a encontrar? Porque así como hay una iglesia profunda católica y una iglesia que busca con sinceridad a Dios católica, hay una iglesia profunda protestante y una iglesia protestante que busca con sinceridad a Dios, también hay una iglesia adventista profunda y hay otra iglesia adventista que busca con sinceridad a Dios. La iglesia profunda adventista, ¿cuál vendría a ser? La iglesia adventista
que se está mezclando con las ideas ecuménicas. En el canal voy a presentar un video ahora, donde voy a mostrar cómo ha habido una reunión ecuménica y pastores adventistas presentes ahí, aceptando la alianza ecuménica felices y contentos, agradeciendo esa alianza ecuménica. ¿Eso qué significa? Eso se llama el zarandeo. Pues, ¿no? Ya sabemos nosotros, eso no es nuevo para nosotros. Y entonces estos van a empujar hacia el lado ecuménico, que es el lado que ahora incluso Estados Unidos, el presidente actual, no participa, y esperemos que no participe al 100% con la ayuda del Señor para que triunfe, ¿no?, el bien. Pero ese movimiento ecuménico de alianza de católicos y protestantes unidos es el movimiento del satanismo. ¿Para qué? Para desviar a los cristianos de la verdad a una unión que ellos le llaman la unión del amor. Para ellos todo es amor, ¿eh? Amor, amor. Por eso la mayoría de gente que es ilustrada dice, esa religión es amor, 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 son peor que cualquier otro, dicen, ¿no? Y tienen razón. Y es que ellos ya no ven la religión como un centro educativo. Fíjate, ¿eh? Si la religión es un centro educativo, entonces por naturaleza, en un centro educativo, nos encontramos personas fieles para sacar buenas notas e infieles que andan sacando bajas notas. ¿Correcto? Eso es un centro educativo. Entonces la gente, los pensadores, si ven a una iglesia que es un centro de educación, van a saber que hay muchos cristianos que no viven de acuerdo con lo que se les enseña. ¿Por qué? Porque es un centro educativo. Y no van a criticar entonces a la iglesia diciendo, a esos evangélicos adventistas también son hipócritas porque dicen pero no hacen. Ya no nos van a decir eso. Porque como es un centro educativo, van a saber que hay gente que dice y no hace. Y que eso no cambia las cosas. En los colegios, por ejemplo, hay colegios muy buenos. Pero hay gente que sale jalada. ¿Y acaso por esa gente que sale jalada decimos, ese colegio inservible no sirve para nada? No, no, momentito. El colegio no es el problema es el alumno que no se aplica. ¿Es así o no? Pero si hacemos creer que la iglesia es un lugar emocional, donde todos son angelitos que ya solo les faltan las alas para poder volar, entonces los mundanos nos van a criticar y van a decir, pero yo conozco al hermano tal, yo conozco a la otra hermanita, si uno viven cerca de mi casa, otro trabaja para mí, y se van a las fiestas, se escapan a la discoteca, porque los hay. Entonces van a decir, ¿ves? Son hipócritas. Ese fue el mal de la nación judía. Jesucristo vino a mostrar un sistema de educación de transformación en la persona. Y por eso el cristianismo fue visto con mejores ojos, porque el cristianismo enseñaba, acá instruimos, para que el individuo individualmente tenga que hacer sus cambios. Acá no imponemos, porque si la iglesia impone, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a forzar a todos a que sean santos. Y la iglesia no te fuerza a ser santo. La iglesia te indica lo que te va a ayudar en tu vida y cómo te va a ir mejor. Y si tú quieres, lo sigues. Y si lo sigues, bendición. Y si no lo sigues, maldición para ti. Simple. ¿Se dan cuenta? Entonces, como estas iglesias han llegado a otro punto, el ecumenismo, dicen unirse en amor, pero se ve todo lo contrario, la gente del mundo se desmoraliza. Y ese es el arma del diablo para poder desanimar a millones para que sean cristianos. Y cuando vamos a predicar la verdad, ya la gente no nos quiere oír porque nos vincula con ellos. ¿Se dan cuenta? Y dicen, son igualitos, todas esas creencias son lo mismo nomás. No, ¿de qué estás hablando? Eso significa no razonar bien. Porque no son todos... Es como cuando las mujeres dicen, no, todos los hombres son iguales. Y los hombres dicen, todas las mujeres son iguales. Pero eso no es verdad. No todos son iguales. Que hay una mayoría que sean negativos no prueba que no existan los que sean positivos, pero hay que buscarlos con lupa. Igual sucede en el mundo cristiano. ¿Se dan cuenta ahora? Así que no se debe generalizar, pero la gente generaliza, ¿por qué? Porque le han malogrado el cerebro. Eso es lo que está pasando.
Finalmente, sigamos leyendo. ¿Qué sucedió a causa de eso, de esa alianza? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren ahora lo que le dijo el rey, ¿eh? Les dijo: miren, les voy a dar una oportunidad. Van a escuchar la música. Y luego de escuchar la música, quiero que se postren. Los jóvenes sabían muy bien que si escuchaban la música, iban a ser motivados de una forma hipnotizada a tener que adorar a ese Dios. Y miren lo que respondieron. Sigamos leyendo. Miren lo que pasó. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren lo que están diciendo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, no quisieron escuchar la música para nada. No le dieron ni siquiera una oportunidad al rey. Queremos que sepas esto, rey. No necesitas decirnos más. No necesitas poner tu música, porque igualito no la vamos a escuchar. De antemano te decimos: no nos vamos a postrar ante tu Dios, que te quede claro. Y nuestro Dios nos va a librar de ti. ¿Por qué? Porque ya está escrito que nos va a librar. Y si no nos libra, igualito no nos vamos a postrar ante tu Dios. Oiga, la respuesta fue así. Obviamente eso lo iba a enfurecer al rey, peor. Pero la respuesta también lo pudo ablandar. Y haber dicho: ¿quiénes son estos tan valientes que no son capaces de traicionar a su Dios? Y si estos no traicionan a su Dios, nunca me traicionarían a mí tampoco. ¿Pudo razonar así el rey o no? Es lógico. Si tan fieles eran a su Dios, igualmente serían fieles a su rey. Pero él no los valorizó. ¿Qué cosa le estaba ganando a Nabucodonosor ahí? El orgullo. El deseo del poder. Ahí fue su fracaso. Muchos de los gobernantes, sobre todo en la nación americana de quien estamos hablando, por la alianza político-religiosa que se puede dar en una nación que debe proteger al pueblo de Dios, muchos de sus gobernantes en el pasado que han hecho, han venido haciendo eso. Han venido presionando a las juventudes por medio de ¿qué? De libertinaje, la música. Un Hollywood espantoso. Todos hemos sabido lo que ha pasado con el Hollywood en estos últimos años. ¿Qué cosas se han visto? Pedofilia, asesinatos de niños, el asunto que salió de la industria musical con el famoso Diddy Combs. ¿En qué ha terminado? Hemos visto lo que ha pasado, el tipo de fiestas blancas que le llamaba él. Una inmundicia. O sea, todo eso, ¿qué te indica? ¿Cómo ha estado la nación? Y los gobiernos han estado tolerando eso. Esperemos que este gobierno actual pelee contra todas esas cosas hasta que las barra de la nación. ¿Ah? Pero no te olvides que el enemigo se va a levantar también ahí. Y eso es lo que va a generar lo que nosotros conocemos que viene. De eso vamos a hablar un poquito más después. Sigue diciendo, verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, estos no iban a llegar al horno, los iban a lanzar y iban a estar dorados. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército
que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, lo que quiere decir que ellos también eran fuertes, mandar hombres poderosos para que los amarren, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, tan caliente estaba el horno, la resolana nada más que salía de él, que los que se acercaron a tirarlos a Sadrach, Mesach y Abednego, ahí se quedaron quemados, muertos. O sea, esto era muerte segura. Pero ¿qué sucedió? Verso 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo cuatro. ¿Qué, un soldado se metió? No. ¿Quién era ese cuarto? He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego, o sea, no les hacía nada el fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién era ese? Jesús. Tanto le habían hablado, Nabucodonosor había escuchado de Daniel acerca del Hijo de Dios, que rápido lo vinculó con él. Y como Jesús estaba en medio, no se quemaron nada. Escuchen lo que sigue diciendo acá. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y les dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Qué le estaba pasando al rey? Se acabó el orgullo, se le apagó. Así se muere el orgullo. Dios humilla, lo humilló al rey. Y entonces dijo: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. O sea, todavía salieron caminando del horno. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, vamos al 27 ahora, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos varones. Es decir, no solo fue Nabucodonosor, bastante gente, testigos para que no digan que esto fue fantasía ni nada. Y gente importante. Cuestiones que quedan en anales de la historia. Cuando se han encontrado los cilindros de Persia, se ha encontrado el nombre de Daniel, de sus compañeros, de actos que han sucedido y de que era costumbre entre los babilonios hacer eso. ¿Y qué pasó? Capitanes consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Imagínense, lo único que se les quemó fueron las ataduras. Después no se quemó nada. Así Cristo también ha dicho que para los últimos días ni un cabello de vuestras cabezas perecerá cuando llegue el tiempo final después del cierre de la gracia con la tribulación del tiempo de angustia. Antes de eso, ahora, sí se van a ver muchas muertes de los hijos de Dios perseguidos. ¿Para qué? Para que la gente tome en cuenta, despierte y se arrepienta. Pero una vez que se cierre la gracia, ya no se necesita que muera un solo hijo de Dios. Y cuando sean echados al horno de la aflicción del tiempo de angustia de Jacob, ni uno solo de los hijos de Dios perecerá, como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Correcto? Y finalmente, ¿cómo termina la historia? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar
por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Interesante. Entonces, verso 30, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babi. Esto es lo sorprendente. Ahora, cuando el rey vio que estos muchachos habían sido fieles a Dios, inmediatamente mandó que se adorase al Dios de ellos. Sabía él muy bien que en todos los lugares odiaban al Dios de los hebreos. Y sabía muy bien que después de este acontecimiento habría deseos de matarlos, de venganza. Y por eso el rey se adelantó y ¿qué cosa dijo? Al primero que vaya en contra del Dios de ellos o en contra de ellos, serán descuartizados. Interesante. Era una ley de protección, no de imposición, como lo quería hacer más antes. Así es como el rey comenzó a humillarse más y no se apartó de Dios. Muy bien, hasta aquí. La semana pasada hemos hablado de la estatua y hoy día hemos hablado de la imagen de la estatua. No se olviden de esas dos cosas, por favor, porque más adelante, cuando lleguemos al Apocalipsis, vamos a hablar también de un poder que se llama la bestia y de otro que se llama la imagen de la bestia. Es decir, la imagen de la estatua, la imagen de la bestia. ¿Correcto? Y que va a ser el mismo control, solo que vamos a descubrir quién va a ser para los últimos días. A medida que sigamos estudiando estas profecías, vamos a irnos ubicando. La próxima semana, Daniel 4, así que lean en su casa Daniel 4 para poder saber de qué vamos a hablar. Muy bien, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 400.